Aquí les traigo la continuación del capítulo, espero que les guste. Este puede ser el final del fic, pero no sé si habrá continuación del creador. Bueno, con eso aclarado, empecemos esta vaina. OVA 10. El momento del golpe en España, punto de vista Quintelán, 8 de junio de 1941. España, Barcelona. Base militar de Pirenaica. Horas antes del golpe del Estado y alzamiento, edificio central OHQ, oficinal de estrategia. 14:50 HS. Quintelán estaba en la oficina de estrategias, ya había salido sus oficiales leales hace rato, mientras él observaba el mapa de todo el terreno de Barcelona y sus alrededores. Todo estaba ya preparado, todo para el alzamiento militar. En los pensamientos de Quintelán esto era un buen trabajo, pues ha logrado conseguir buena parte del apoyo de las tropas militares españolas de Barcelona y de los estados circundantes, tanto oficiales como soldados veteranos de la guerra civil. Él esperaba que sus compañeros hayan tenido ese mismo apoyo y se alcen con éxito, pues esto había sido planeado con mucho cuidado, aún en el corto tiempo que se tenía, ya que él y muchos generales habían decidido hacer este golpe para a comienzos de junio, ya que era obvio que Nicolás Franco y algunos generales no podrían convencer a Franco a no apoyar al Eje o incluso intentar convencerlos a que Madrid tenga relaciones diplomáticas con Londres. Lo más importante es que esa insistencia podría revelar a Franco que están trabajando con los británicos, francamente que son comprados. Lo otro y que motiva con más fuerzas esta idea del golpe de Estado era que él y algunos de los oficiales de mayor rango están haciendo esto para que esté en el poder a Alfonso XIII, como rey de España y un regreso a la monarquía. Ya que él y otros consideran necesario que España sea manejada por una monarquía, en vez del peligroso fascismo franquista, la estúpida democracia o los carlistas, e incluso la fracasada ideología comunista, ya exterminada de España como amenaza. Esto debido a que considera que la monarquía era la única que podía gobernar en España. Esto debido a que era un fuerte creyente que fue que la monarquía es la que llevó a España a ser un extenso imperio colonial en América, eso y que la monarquía eran los elegidos por Dios para liderar España. Por otro lado, desconfiaba de los otros generales que también estaban unidos en este golpe de Estado y la razón era bastante simple. Todos eran comprados, aunque no diferentes que él, pero aún así tenía bastante en que desconfiar, ya que algunos estaban unidos no más a esto por el dinero y promesa de poder controlar España, en el caso del general Moreno y Asencio, en vez de un pequeño bienestar personal y apoyar fielmente a la restauración monárquica al poder. Era casi seguro que apenas sacaran de poder a Franco y lo ejecutaran, ellos intentarían luchar por el poder, algo que destrozaría más a España en esta situación. Por ahora, cuando él tuviese tiempo, se encargaría de los generales que tienen el mismo pensar que Franco y ejecutarlos por crímenes ante la corona. Eso era lo que pensaba mientras aún su cara miraba los planos y mapas, sobre todo un mapa que marcaba bases que estaban rodeadas en redondo, que decía que esas bases estaban a su favor. A la vez que los marcados en X eran leales a Franco. Pronto la puerta se abre, llamando la atención de Quintelán, dejándolo ver que era un soldado el que entró, para seguro informarle. Comandante, las tropas ya están listas y preparadas, los amistosos están listos para alzarse contra el generalísimo Franco, el ataque se efectuará dentro de 10 minutos, tal y como estaba planeado. Dijo el soldado, firme y con una sonrisa. Comandante Quintelán. Bien, hoy las tropas liberarán a España del fascismo, España será libre y los verdaderos gobernantes estarán una vez más al poder. Eliminaremos a todos aquellos que atenten contra España y sus legítimos gobernantes. ¿Dijo serio? Sí, señor. Dijo el soldado alegre y luego se retira. Por otro lado, Quintelán, él vuelve a sus pensamientos, mirando con atención en el mapa una ciudad específica. Madrid. La capital de España y en donde en él estaba Francisco Franco, esperaba que el general Vela cumpliese su objetivo de tomar Madrid, matar a los leales a Franco y matar al mismísimo Franco, así este golpe sea rápido y sin mucha violencia o muerte, pues España aún estaba en recuperación. Solo matar a Franco ya se consideraba una rotunda victoria para ellos. Poco sabe que las semanas que viene su país estará peor de lo que estaba antes. Comandante Quintelán. Bueno, es hora de estar con mis hombres. Es hora de levantarse, por una España monárquica. Dijo seguro de estas palabras, retirándose así de su oficina. Time skip 10 minutos después 15 HS. Los minutos habían pasado y la hora acordada está en su punto. Quintelán decide dar un pequeño discurso a sus hombres, antes de salir a matar a los franquistas que estén acá y controlar todo el estado de Barcelona. Quintelán. Soldados. Lo que ustedes harán será un deber enorme ante España.
Un deber que quedará marcada para las futuras generaciones españolas. Ya que estaremos luchando contra un mal igual de dañino que los comunistas republicanos y son los fascistas de Franco. Aquellos que piensan que el país es suyo cuando en realidad es país del rey y del pueblo. Aquellos que piensan que pueden pisotear los derechos, la voz y esperanza de la gente, pues déjenme decirle que no es así. Ustedes han visto cómo Franco maneja las cosas y cómo han ocurrido algunas muertes de inocentes aún incluso, en su mandato tras el fin de la guerra civil. Es hora de que nosotros le saquemos del poder y hagamos que el pueblo tenga voz. ¿Están conmigo, soldados? Dijo en este pequeño discurso mientras veían a sus soldados, con rifles Kar 98, Lee Enfield, Panzer Simon Dragons, así como tanques Panzer en sus filas. Estamos con usted, comandante. Dijo un soldado levantando su rifle. Este acto hizo que los demás soldados alcen sus voces en apoyo a Quintelán, haciendo gestos, tales como levantar sus armas o el puño en el cielo, todo en una muestra clara de que apoyaba a su comandante y a sus palabras, lo que hizo que Quintelán esté sonriente y feliz. España será una monarquía o morirá en el intento. Quintelán. Bien, soldados, por España, por el pueblo y por el rey. Dijo animosamente, mientras los soldados repetían: soldados. Por España, por el pueblo y por el rey. Dijeron fuerte y alto. Los soldados se empezaron a movilizar, con la moral y el espíritu alto, todos por su gente y por el pueblo. A la vez que Quintelán salía, liderando a sus tropas en un Panzer II. Decidido a conseguir en este golpe de estado una decisiva victoria. Pronto los tanques y las tropas empezaron a tomar las calles. Dejando sorprendidas a los civiles, pero muchos ahora con temor al ver que esto sea un golpe de estado o una nueva guerra civil. Lo que hizo que inmediatamente los civiles se vayan corriendo a sus casas a refugiarse, para esperar que esto sea breve. Mientras en los aeródromos cercanos, los aviones salían para atacar las bases enemigas leales a Franco. Los combates en Barcelona habían empezado y solo durarían apenas un par de horas, ya que los destacamentos leales a Franco apenas pudieron dar pelea, primero por el sorpresivo levantamiento y dos por el número superior al de tropas enemigas que estaban en su contra. Obligándolos a rendirse inmediatamente o solo pasado de algunos minutos de combates. El golpe de estado y la consecuente guerra civil ha empezado. XX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 
ciudad de Benicàssim 15 en el mismo tiempo en el estado de Castellón y en específico en la ciudad de Benicàssim, civiles y soldados con paños rojos en sus hombros combatían contra el general Muñoz Grández. Uno de los golpistas que intentaba tener el control de esta zona para que sea un éxito la toma de España, el general nunca se esperó que su ataque fuese cronometrado para que fuese atacado por los enemigos que tenía paños rojos en sus hombros, una clara señal de que los rojos habían vuelto a España para fines funesto general Grández. ¿Cómo pudo pasar esto?, dijo incrédulo, estando en cobertura de un blindado Panzer volteado y en llamas mientras los combates se hacían en la ciudad, a su alrededor. Disparos y explosiones ocurrían mientras las tropas leales a él estaban siendo masacradas por el enemigo. Cueros de soldados y civiles con paños rojas en sus ropas tirados en el piso, lo que demostraba que la batalla estaba siendo intenso apenas empezaba. El general aún se preguntaba cómo salió mal esto, solo para ver un tanque de color verde mostrando en todo su poder ante la ineficaz resistencia de los Panzer II que intentaba resistir esta avalancha de fuego superior, pero que al final estaban explotando. Los soldados leales al general, al ver cómo estaba perdiendo sus tanques, simplemente se rindieron y tiraron las armas, apenas habían entrado a la ciudad para controlarla y eliminar los destacamentos y tropas franquistas en la zona si fueron emboscados, destruidos y casi aniquilados sus fuerzas y solo en cuestión de minutos. Mientras el general ya veía el fin en sus ojos cuando varios civiles, comunistas, se acercaron a él apuntándolos con rifles Enfield y Mondragons. Frente a él, aparece un comisario, pero uno español pero casi vistiendo del modo que los comisarios soviéticos, tenía el ecro negro y ojos marrones claros, era adulto y su apariencia hispánica, de aspecto de adulto de unos 30 años o más. Agarren a esta basura. Lo haremos interrogar con ayuda de nuestros amigos de la NKVD, él nos dirá quiénes están implicados en esta mierda, en el lado del golpe de estado. Dijo secamente, mientras los civiles obedecen, uno de ellos le da un culatazo en la cara al general, dejando loco por ello y arrastrándolos como cual bolsa de patatas era. Comisario Ramírez, ¿era necesario que ellos le den un golpe al general?
Dijo un soldado allí cercano. Comisario Ramírez. Yo no les ordené ello. Dijo claramente. Solo dije que se lleven a la basura esta. Dijo ahora señalando al hombre aún inconsciente que estaba ya lejos y aún arrastrados por los civiles. Bueno, ya que. Seguro lo hacen para desquitarse por el incidente de los aviones alemanes que bombardearon Albocácer, Benassal, Ares y Vilar de Canes y que causaron la muerte de 38 civiles y muchos heridos en 1938. Lo curioso de ello es que fue la Legión Cóndor alemana que hizo ello, desobedeciendo la orden de Francisco Franco de no atacar zonas urbanas y no al petulante aprovechado que tenemos. Dijo ello, recordando cómo la NKVD había informado ello a los republicanos, otra razón para que odiasen a los alemanes por atacar cruelmente a su gente, aun si detestaban a Franco. Comisario Ramírez. Bueno, eso lo debe haber hecho supongo por la opinión pública en su momento por el incidente de Guernica en 1937, bombardeo indiscriminado de la ciudad por la Legión Cóndor y la aviación italiana en la guerra civil. Los alemanes son unos bastardos y acá, al que tenemos es un capitalista aprovechado, ambos son lo peor para España. Franco es lo mismo, aunque seguro más controlado. Dijo pensativo. ¿Apoyas a un fascista? Dijo curioso por eso último comisario Ramírez. No lo apoyo, solo estoy siendo lógico, pero de igual manera lo mataré, con tal es la representación del fascismo alemán e italiano, dijo de forma clara y algo excusante. ¿Quién de acá no lo quiere meter un tiro? Dijo alzando las manos y dando vuelta, para mostrar que todos los soldados y civiles con paños en sus hombros, tenían realmente esas intenciones. Decime quién de acá no lo quiere hacer. Dijo al finalizar bajando los brazos y con una sonrisa comisario Ramírez. Todos quieren meterle un tiro. Aunque es una fila larga. Dijo como modo de broma, lo que hizo que los presentes se rieran un poco. En fin. Torturemos al bastardo, consigamos la información y continuemos controlando el estado de Castellón, hay ciudades que controlar, fascistas que matar y capitalistas pro-británicos que expulsar. Dijo serio, mientras todos asintieron. Capítulo 31. Doso Guerra Civil Española, situación actual, 10 de junio de 1941. España, León. Murias. Capital temporal de la España franquista. Cuartel militar. Solo pasaron 48 horas para Franco desde que tuvo que abandonar Madrid y la situación para él y para sus leales no mejoraron. Eso se dejaba en claro cuando miraba los mapas que tenía frente a él, donde se marcaba que estados eran leales a él y que estados no han caído a manos de los golpistas en las últimas 48 horas. En dichas 48 horas sabía que tenía el control de las provincias de Coruña, Pontevedra, Orense, Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Ávila, Segovia, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Palencia y Santander, así como la de las Islas Baleares e Ibiza. Y las colonias españolas, todas leales a él, a la vez que varios oficiales y soldados detuvieron a un par de los generales golpistas y a algunos de los soldados que lo apoyaban. Lo que le daba a él control total de la España noroccidental, noroeste. Eso en cierto modo lo alegraba y era mejor cuando te enteras que tienes el control de toda la flota española a tu control o bueno. Lo que quedaba de esta tras la anterior guerra civil. Otro que tenía un dolor de cabeza es que la actual guerra civil no estaba conformado por dos bandos, sino por tres. Por un lado tenía a los traidores golpistas pro-británicos, por el otro, una información en la que hace nada se le había llegado en breves. Fuerzas republicanas comunistas habían vuelto y también levantado, en contra de sus fuerzas y también en contra de los golpistas. Él estaría feliz al saber que los golpistas no tienen la mayor parte de España. Pero esa felicidad es inexistente, al saber que los comunistas han vuelto. Franco maldecía por ello, él había dado tanto en la guerra civil, hace 2 años, para que no haya ni un maldito comunista en España. Que estén acá otra vez solo podía decir que era cosa de los británicos o de la URSS y francamente no sabía a quién de los dos odiar por ello. Él ya tenía motivos para odiar a la URSS al haberse metido en la anterior guerra civil y haberle costado sus ambiciones y al pueblo 3 años de guerra civil y no sabe si odiarlos aún más por la aparición de los republicanos comunistas otra vez en España con los británicos. Ahora mismo tiene suficientes motivos en este momento al haber financiado el actual golpe de Estado y la consecuente guerra civil en su país y lo más enojado que está es si también odiarlos muchos más sin saber si metió a los comunistas al país. Pero una cosa es clara, debe crear un corredor inmediato en frontera con la Francia de Pétain para recibir ayuda militar, suministros y hombres, pues si la información es correcta y algo confusa.
El país está dividido entre el noroeste, noreste y todo el sur en tres grandes contendientes por el país. Para Franco y sus leales, su control era realmente el noroeste al controlar Coruña, Pontevedra, Orense, Lugo, Oviedo, León, Zamora, Valladolid, Ávila, Segovia, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Palencia y Santander. Así como las colonias españolas en África, aunque es irónico que controle una parte de la zona central, como lo son Salamanca, Cáceres, Badajoz, Segovia, Valladolid y Ávila. Lo que le daba una oportunidad de no solo atacar hacia la recuperación para Madrid como capital y nuevamente un punto de poder hacia su persona y sus leales, sino que hacerlo mostraría fortaleza, aunque eso estaba descartado por bastante factores en estos momentos. Ya que debía analizar bien lo que tiene y lo que tienen los enemigos. Los golpistas tenían el control de Madrid, Toledo, Barcelona, Burgos, Bilbao, Guadalajara, Soria, Navarra, Logroño, Huesca, Zaragoza, Teruel, Castellón, Tarragona, Lérida, Gerona y las islas Gibraltar e Ibiza. Que los golpistas controlen todas las provincias en frontera a Francia ya afirmaba de que le querían aislar de un posible apoyo del Eje y por lo tanto del Reich. Lo que hará que dependa no más de un suministro de apoyo en el mar. Eso si no se mete los británicos a fastidiar a la poca flota que tiene a su disposición para proteger los suministros que posiblemente los alemanes le lleven. Lo otro es que, al igual que él tiene una parte de control de la zona céntrica del país, también lo tienen los golpistas y en buena parte de control de la parte central del país, lo que haría que solo necesite atacar algunas provincias y dividir a sus tropas en dos, para un constante debilitamiento. Un ejemplo de ello era si las fuerzas pro-británicas golpistas atacaban Ávila, Cáceres y Salamanca. Atacar estas provincias y forzar un avance rápido haría que las tropas leales en Cáceres y Badajoz estén en problemas ya que estarían rodeados por los leales a los golpistas y también por los comunistas. Una idea que no le agradaba para nada. Más aún, cuando metes al 3 a bando, los republicanos comunistas. Ellos controlaban las provincias españolas de Valencia, Cuenca, Murcia, Albacete, Almería, Granada, Ciudad Real, Jaén, Córdoba, Alicante, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Gibraltar. Los comunistas no tenían el mayor control del país y eso era algo bueno también. Pero que controlaran el sur ya dejaba mucho que decir. Para empezar, controlar Gibraltar les daba también un punto de apoyo de suministros de los soviéticos o de los británicos, uno de los dos responsable de su aparición otra vez en España. Lo otro es que le daba reputación política, debido a que Gibraltar, junto a la parte marroquí, son la puerta económica para las exportaciones a la parte mediterránea de Europa y África, así como dejarles acceso a las flotas, sin importar de qué país, a entrar en el Mediterráneo. Así como aislar a sus fuerzas en las Islas Baleares e Ibiza, con tal solo controlar o poner cañones costeros. Por fortuna, que sus leales controlen la parte marroquí, ya hace que tenga esa misma reputación y el mismo control de la entrada de los barcos, sin importar qué nacionalidad sea. Además, las tropas españolas leales a él y a su dictadura, están al menos lo suficiente establemente armados para defender la posición colonial marroquí, aunque toda idea de atacar desde allí a Gibraltar y por lo tanto al sur españoles. Por lo tanto un suicidio. Debido a que no hay suministros para ello, tampoco suficientes hombres para un asalto y eso si consideramos dividir la presencia española allí. El apoyo de la poca flota naval española puede jugar un rol importante en ello, pero su debilitamiento jugaría en contra de los intereses franquistas de proteger los suministros enviados por el Reich. Curiosamente, los comunistas tienen más posibilidades de amenazar a los golpistas que a él y sus leales, pues los comunistas solo pueden amenazar a Badajoz, mientras que pueden amenazar en gran escala a los pro-británicos desde Ciudad Real y Cuenca a las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara. A la vez, desde la misma Cuenca y Valencia, pueden apuntar a las provincias de Teruel y Castellón. Con una buena estrategia, los comunistas podrían hasta querer ir a controlar todas las provincias este de España, si se lo proponen. Esto en parte era algo bueno para Franco, al menos. Al ver la realidad de la situación. Los pro-británicos y los comunistas, tienen más razones de atacarse y matarse entre sí, que a él, aun si tienen la misma oportunidad de atacar a todas las fuerzas pro-británicas en un largo frente que es, sinceramente hablando, todo el norte y centro de España. Aunque eso se verá con el tipo de suministro que haya y la forma real de hacer un ataque decente que haga a sus leales, sin desperdiciar dichos suministros, ya que por ahora no sabe aún del todo si tiene una buena cantidad de tanques, aviones o fusiles para todos. Eso era algo que se debía pensar seriamente.
Mi generalísimo Franco. Recibimos comunicaciones de algunas fuerzas españolas leales a nosotros. Francisco Franco. Continúa. Dijo mientras dejaba de pensar al ver todo lo que debía leer y ver en el mapa. Sí, las tropas leales que están bajo control de los golpistas están en algunos casos aislados y no podrán resistir para siempre la situación de posible falta de suministros. Dijo claramente estresado, sin posibilidad de ponerse nervioso. Es probable que sucumban entre 3 a 5 días. ¿Piden órdenes para saber qué hacer, rendirse o seguir luchando? Francisco Franco. Sería inútil pedirles que luchen por varios días y resistan gloriosamente ante los bastardos traidores. Dijo con un deje de enojo en sus palabras. Ya que no sabemos si tenemos una buena capacidad combativa o suficientes suministros para lanzar ataques coordinados, eso sí pones a que habrá que planear en estrategias. Dijo sinceramente. Ordena que se rindan, aunque si pueden que intente destruir las armas, si no bueno. Al menos que las escondan, es mejor que sean destruidas o escondidas a que caigan a manos enemigas. Dijo pragmáticamente. Muy bien, mi generalismo. Otra cosa. Los republicanos piden un diálogo con usted. Dijo de manera estresada Francisco Franco. ¿Los republicanos piden ello? Dijo con desconfianza. Sí, no sabemos por qué, pero piden diálogo. Francisco Franco. Bueno. Al menos dijeron de qué modo. Dijo de manera desconfiada. Por la radio, señor. Ya que creo que consideran que ambas partes no se han ganado confianza. Creo, dijo con un tono de preocupación, aún estando estresado Francisco Franco. Muy bien. Eso es evidente. Hablaré con ellos. ¿Cuándo quieren hablar? Ahora, señor. OVA 11. Tiempo ganado. El Imperio inglés expande su defensa 11 de junio de 1941. Gran Bretaña, Londres. Despacho del primer ministro. Para el ministro Attlee, saber que el plan de Churchill y de Antony salió bastante bien auguraba tiempo valioso para la defensa del país y de las islas británicas. Si le hubieran apostado que este plan saldría perfectamente, sabiendo el tipo de locura que era, él hubiera apostado que no sería exitoso, ya que tendría peligrosas ramificaciones, tanto políticas como históricas, si esto salía bastante mal. Pero salió bien y él hubiera perdido su dinero por ello. Aunque eso no era lo que le molestaría, incluso si hubiera apostado, no, lo que le molestaba era que esta acción vendría a morderle el trasero. Está bastante consciente que si Franco gana o ganan los comunistas que ellos mismos financiaron, tendrán problemas para lidiar un comunismo en auge en Europa, al menos en el hipotético caso de que ganen ellos mismos. Aunque si pierden el Reich tendrá dos frentes de batallas a tener. A pesar de ello, nada puede hacer ya que la situación de lo que leía en los informes del ejército no era para nada grata, lo que afirmaba que esto iba a volver a morder al Imperio británico. Tal como está pasando ahora, sin duda alguna. Para empezar, la situación de Europa ya se ha puesto bastante fea para los intereses británicos y más aún considerando que eso influencia en el resto del mundo, lo que era peor considerado que ello influenció en que haya un levantamiento y que haya fuerzas independentistas comunistas en la India, que poco a poco anda empujando a sus fuerzas hacia atrás. A la vez que las fuerzas japonesas acababan de hacer un asalto anfibio en las costas de la colonia francesa Indue de Puducherry y la invasión de la ciudad de Madrás, en la provincia de Madurai, mientras que apoyaban en el norte a las fuerzas independentistas, avanzando más allá sin importar si estas eran comunistas, nacionalistas o fascistas y controlando Bengala Oriental y la provincia de Bahir. En cuanto a África, la situación no brillaba de color esperanza. Las últimas colonias francesas en el continente africano que estaban en contra del gobierno de Vichy, estaban replanteando seriamente en rendirse ante las superiores fuerzas francesas vichistas, italianas y germanas que seguían avanzando imparable en la zona. Lo que daba a todos luces de que África Occidental estaría bajo control del eje, incluyendo las colonias británicas allí que lucharon fervientemente ante el avance del eje si ocurría tal rendición. El apoyo de Gaulle de forma política y militar, aún seguía valiendo, ya que logró que los franceses leales al pueblo francés siga persistiendo en la lucha, aun cuando han perdido los territorios coloniales de Camerún, Francia, Nigeria, Imperio Británico, y en el que poco a poco el eje está por hacer una importante ofensiva hacia Benín y Togo, colonias francesas, lo que mostraba que los informes de forma cruda que África del Norte está perdida y que poco a poco la parte occidental era, poco más que desesperanzadores e incluso tuvo que ordenar que, en el caso de que haya evacuaciones de poblaciones civiles y militares heridos, que estos se hicieran de noche, debido a que
Lo ocurrido en Dunkerque, masivo ataque aéreo, destrucción de los puertos y rodeo del ejército e inminente destrucción, ya estaba siendo usado en el continente. Había perdido 5.000 vidas británicas entre soldados y civiles en tan solo intentar evacuarlos en el día en el puerto de Lagos, Nigeria británica, debido a los bombardeos del eje, que controlaban los principales aeródromos de la zona, así como posiblemente construir más de ello para tener una superioridad aérea en la zona. 5.000 británicos muertos, el puerto de Lagos totalmente inutilizado y barcos y convoyes seriamente dañados, aunque sin pérdidas en estas, aún así esto dejaba en claro que tan desesperados estaban el ejército. La realidad de la situación era tan mala, que sentía que la vida quería que el imperio caiga bajo la espada de sus enemigos. Lo peor es que recibía unos cuantos informes que civiles británicos que no han podido salir de la zona de combate o no pudieron ser evacuados sufrieron y sufrirán serias vejaciones por parte de la infame unidad del Reich llamado Surtur. Una unidad conformados por soldados negros, africanos, que buscaban venganza contra los británicos y otras potencias occidentales, salvo las francesas por el gobierno vicista, lo que claramente le disgustaba pero que también dejaba en claro que la política que el imperio impuso por décadas estaba teniendo sus serias consecuencias. Sobre todo si uno considera como es que están perdiendo cada vez más los territorios coloniales y era no solo por el ejército del eje, sino también por las acciones armadas de civiles que buscaban su independencia. Acciones que beneficiaron a las fuerzas del eje, teniendo más hombres, más recursos y más fuerzas para avanzar en África. Esto a su vez hizo que las tropas imperiales en la zona, sean más crueles o más represivos, tal como en el caso de lo que ocurrió en Nigeria, el gobernador imperial Sir Arthur Richards, que tuvo que reprimir duramente a la gente ante sus protestas y ante sus acciones violentas. Lo que dio más fuerza a los africanos de allí a levantarse y colaborar más cercanamente al eje. Todo estaba yendo bastante mal. Y es posible que ello empeore. Primer ministro Clement Attlee, pensamiento. ¿Es demasiado tarde para cambiar la política imperial en las colonias? Pensó amargado ante esta situación, pero llegando a un pensamiento lógico. No, incluso si lo cambio, será demasiado tarde, años de abusos, esclavismo y destrucción cultural no se olvidará de la noche a la mañana. No importa si por milagro ganamos o perdamos, los africanos no quieren la presencia occidental francesa y británica en la zona. Pronto empieza a pensar otra idea y se le ocurre el tema del trato alemán. Podría aceptar ello, pero el parlamento, los nobles y la realeza no aceptarán ello e incluso me tildarían de derrotista, aunque no lo sea, aunque la situación ya de por sí mismo habla de derrota. Estamos perdiendo en todos los frentes. Pensó amargamente. No podía pensar más cosas de buenas noticias en el frente salvo en uno, el frente Congo-Kenia. Las fuerzas aliadas apenas si lograron contener lo que a todos efectos fue la unificación de los frentes de África tanto central como occidental en un solo frente africano, amenazando tanto el Congo francés y el Congo belga, así como Centroáfrica, ante la caída de Camerún y Nigeria. Como la zona de Uganda y Kenia británica. Y si con ello se suma que la marea de un ejército del eje que antes era inferior en números a tener iguales números a ellos para combatir por el control de África ante la unión de civiles negros armados y grupos en contra de la corona británica o francesa y uniéndose a la unidad Surtur, que ya casi conformaría una legión, entonces la situación era bastante mala para los soldados en el frente de batalla. Por ahora si se podía mantener el control de esa zona por un tiempo más, podrían conseguir y sacar suficientes recursos para que llegue a las islas y usarlas para las medidas defensivas necesarias para el país. Aunque eso sería posible si pueden mantener bajo control a la población africana que tienen a su control, ya que rastros de descontento se estaba viendo en las colonias. Las voces de independencia también se estaba oyendo. Aunque lo más impactante y el peor escenario que muchos se había visto en Asia se estaba haciendo realidad. Nueva Zelanda cayó bajo control japonés y Australia está sufriendo un masivo bloqueo en la parte oriental del país, debido a que tiene muchas urbes en la zona, mientras que los puertos de la parte norte y oeste del país han caído bajo control japonés. Los informes de inteligencia han confirmado que, ante el abandono de la flota naval británica en el área, la falta de llegada de suministros militares y de hombres capacitados para luchar, es más que posible que Australia negocie o se rinda ante los japoneses, en un plazo de un mes. Dando a todo efecto, el control de Oceanía y el Pacífico al Imperio del Japón y redirigir sus fuerzas a la India o a China, que apenas este país estaba aguantando, aunque también estando al borde del colapso. Primer ministro Clement Attlee.
Esta situación es tanto una pesadilla imperial, como una política. No me extraña cómo es que echaron a Churchill, se dijo a sí mismo, la actual situación haría que todos los políticos contrarios lo señalen como incompetente o demás, tanto por no conseguir la paz como por las actuales crisis en los frentes de batalla. Cuando en realidad todo ello fue por consecuencias de las acciones políticas del Imperio Británico. Ahora mismo el Parlamento estaba buscando un voto de censura contra él, al no poder controlar la situación en la India o en África. Pronto. Entran varios militares en su despacho, mientras él estaba ya pensando en que tantas cosas pueden dar resultados de ello. Prime Minister. The situation in Africa has changed, for the worse, when it to accelerate the construction of defenses for the British Islands. Primer Ministro. La situación en África ha cambiado. Para peor, se amerita que aceleremos la construcción de defensas para las Islas Británicas. Primer Ministro Clement Attlee. ¿Por qué dice ello General Montgomery? Pregunto, esperando que no le den malas noticias. Aunque un presentimiento le decía que tendría ello. General Montgomery. El frente de la línea Kenia-Congo acaba de romperse. Los italianos han lanzado un ataque total hacia la parte kenia en un asalto combinado de blindados ligeros y tropas, con apoyo de la Luftwaffe. El informe que recién ha llegado ha avisado que dicho apoyo destruyó varios puntos críticos de la defensa de nuestras tropas como nidos de ametralladoras, puestos de vigilancia, artillería de apoyo y de contramedidas antiaéreas. Así como también la destrucción de almacenes y suministros que se guardaban alimento y municiones para el frente. Dijo de forma preocupada. Attlee suspira cansado, lo que mayor temía acababa de suceder. Primer Ministro Clement Attlee. ¿Hace cuánto llegó el informe? Pregunto intranquilo. General Montgomery. Hace 48 horas. Esta penetración podría obligarnos a retirarse unos 50 kilómetros tierra adentro de nuestra colonia en Kenia, a la vez que abriría un camino para un cierre de bolsa a las tropas belgas y británicas que están luchando en el norte del Congo belga. Uno que se duda se logre cerrar ante la falta de hombres y ante el levantamiento de los locales. Dijo de forma explicativa pero con una cara preocupada. Attlee simplemente ya estaba detestando la realidad de la situación. Ya empezaba a maldecir una y otra vez en estos momentos a Churchill en su cabeza por no haber aceptado en el momento las propuestas de paz de Hitler en el 40. Una propuesta en el que el Imperio Británico no perdía nada de su imperio y el único perjudicado serían los franceses y sus pequeños pero derrotados aliados. Siendo conquistados por los alemanes. Si se lidiaría con los alemanes con el tiempo, pero estos lidiarían con los rojos al mismo tiempo, y eso haría que con el tiempo el Imperio Británico tuviese las oportunidades a futuro de liberar Europa, cuando estuviese más preparada para la guerra, aunque con una extraña alianza con los rojos ante la amenaza alemana. Ahora esa realidad era solo un sueño, uno efímero y que no se haría realidad. En cambio la realidad es un imperio que está cayendo a pedazos, por sus propias políticas y modo de tratar a los conquistados en las colonias y por su forma de actuar con otros países, como en el caso japonés, que antes eran sus aliados en la Gran Guerra, pero por culpa de los líderes de esa época de ver a los nipones como inferiores, es que ahora estos, están aliados a los alemanes y por ende, atacándolos y controlando sus colonias en Asia y el Pacífico. Primer Ministro Clement Attlee. Supongo que esto hará que la situación de los recursos tarde en llegar al imperio y sea trasladado ello al posible nuevo frente de batalla. Dijo de forma casual pero objetiva, mientras los presentes asienten en acuerdo. Primer Ministro Clement Attlee. Bien, en ese caso. General Montgomery, usted será enviado para que logre estabilizar el frente de batalla en África. Las continuas derrotas en África están jugando en contra de la situación de nuestro imperio. No importa si es a manos de los italianos, germanas o los locales. Estamos retrocediendo, perdiendo hombres y valiosos recursos. Necesito que ponga freno todo ello como pueda y gane tiempo, para que las fábricas locales de allí, envíe armas a los más de 1 millón de voluntarios que tenemos en la guardia local. Dijo de forma autoritaria. Primer Ministro Clement Attlee. A la vez, en estos tiempos en que los alemanes aún no nos han atacado, hemos podido tener suficiente pilotos y al menos una decente fuerza aérea de más de 1000 cazas para la defensa de las Islas Británicas, pero ¿qué? En la terrible situación que está ocurriendo en la India y en África, han sido enviadas al menos 200 a la India y más de 200 a África, dejando debilitado a la RAF con poco más de 600 aviones, ante una superior fuerza aérea enemiga de, ¿cuánto era Vicemariscal Ugdoutin? Dijo lo último alzando al ceja ante ese olvido de Deadly Vicemariscal Ugdoutin.
Se calculaba que en el año pasado, teníamos 700 cazas contra una calculada fuerza aérea enemiga de más de 2000, y eso es refiriéndonos solo a los alemanes. Vicemariscal Ugdoudin. Ahora, no sabemos cuánto tienen los alemanes y qué posible tipo de nuevo avión hayan sacado. Aunque nosotros no estamos tampoco atrasado en ello. Primer ministro Clement Attlee. Gracias. Por eso recordatorio más un gran dato final. Ahora. En la que tengo que ordenar a las fábricas, dar prioridad a la construcción masiva de aviones Hurricane y Supermarines para lo que es más seguro será, una batalla decisiva por las Islas Británicas. Usted solo deme los recursos y tiempo necesario, para que al menos, cada hombre, voluntario, tenga un rifle y municiones para que las Islas Británicas estén preparadas para la inminente invasión alemana a nuestras tierras. ¿Está claro? Dijo de forma inmediata General Montgomery. Sí, primer ministro. Dijo asintiendo en acuerdo ante lo dicho. Primer ministro Clement Attlee. Bien, te irás de aquí dentro de 48 horas para cumplir dicha orden. Ahora, ¿cómo está la situación de defensa para los búnkeres y cañones costeros? Y me refiero a la zona ampliada, General Sir Edmund Ironside. Sí, primer ministro. Sabe que en el tiempo en que Churchill estaba como primer ministro, él no aprobó mi estrategia de hacer una larga línea de defensas costeras en la corteza costeras, del tipo línea costera, con la clásica defensa en profundidad, en una serie de líneas antitanque alto. En la que se pondría, alguna de ellas en los alrededores de Londres y luego corriendo al norte de Yorkshire. Así como otra línea de parada de Taunton, que tiene el fin de defender contra un avance al suroeste de la península de nuestra isla. Así como unas 50 líneas de detención construidas en el terreno, algunas de esas líneas de menor importancia son solo cinturones de demolición, para maximizar las bajas alemanas, llegado al caso. Ni siquiera acepto la idea de una fuerza de reserva móvil para fortalecer algunas de esas líneas y en cambio, aplico las estrategias del general Brooke repitiendo, mi línea de defensa costera, pero con defensa de interior erizo, así como localidades e islas teniendo defensas antitanque de formas de defensa integral. Dijo de forma explicativa. Primer ministro Clement Attlee. Si me acuerdo de ello, General Sir Edmund Ironside. Bueno, ¿qué le parece aplicar esa estrategia, en conjunto con la estrategia del general Brooke? Ya que es más una medida perfecta para las tropas alemanas. Si bien, doy mérito de la defensa erizo del general, creo que no será suficiente ante la posible enorme superioridad aérea enemiga. Es mejor aplicar mi estrategia, en unión con la del general. Así tengamos más chance de no solo frenar cualquier avance alemán, sino también debilitar y destruirlos, en el dado caso por supuesto. Dijo de forma explicativa. Primer ministro Clement Attlee. Si bien su estrategia es interesante. Parece más del tipo asedio o bien que espera ello del enemigo, cuando no lo es. Aprobaré que haga una serie de líneas sobre los alrededores de Londres y de Yorkshire, aunque de forma interna, así como que quiero que expanda esa línea de forma más interior, si es posible por otro lado. La estrategia del general Brooke sigue teniendo aún méritos por encima del suyo aún, debido a que en su estrategia las playas están bloqueadas con alambre de púas, 3 rollos de alambre concertina fijado por postes de metal, cables que delimitan los extensos campos de minas antitanque y minas antipersonal sobre y detrás de las playas. Los muelles han sido volados, se han puesto valla de tubos de andamio de 9 pies en agua profunda y al menos 28.000 fortines han sido construidos. Al menos alrededor de toda la zona sur de la isla británica y el este de Londres. General Sir Edmund Ironside. Entiendo. Pero al menos la parte de mi estrategia de defensa que está aplicando, defenderá aún más las costas este de las islas británicas no más, y solo pide una ampliación extensa en el interior de las islas. Pregunto con duda al primer ministro Clement Attlee. Sí. Ya que me preocupa más que buena parte de las defensas no sobrevivan a los ataques aéreos alemanes. La construcción de más fortines y defensas costeras hará que los alemanes tengan serias bajas a la hora de desembarcar. La parte sur ya está totalmente protegida por las medidas del general Brooke. Me preocupa más la zona este, ya que creo que no se ha puesto mucho esfuerzo en esa zona para defender seriamente la isla. General Sir Edmund Ironside. Entiendo. Ampliaré la parte de mi estrategia hacia la parte este de la isla y sus interiores con 1 o 2 líneas de fortines necesarias. Primer ministro Clement Attlee. Ahora, ¿algún progreso en alguna mejora del sistema de radar hecha por Robert Watson Batt? General Oliver Lesse.
En realidad, primer ministro, el señor Watson aún busca mejorar las posibilidades del radar, para el beneficio de la defensa de las islas. Aunque eso aún está llevando tiempo. Al menos los 12 puestos que se han hecho bajo órdenes de Churchill cumplen con su cometido. La mejora sería lo mejor para nosotros, al menos para que el vicemariscal del aire decida cuándo pelear adecuadamente, ¿verdad? Vicemariscal Hugh Dowding. Exacto. Aún sigo pensando en cómo responder a las ofensivas que den los alemanes de forma aérea, así como la posibilidad de lidiar con esa flota combinada. En caso de una decisiva lucha en el Canal de la Mancha. Dijo bastante preocupado. General Alexander Harold, mejor preocúpate en cómo hacer que los aviones destruyan a esos submarinos de esos bastardos alemanes. Han estado jodiendo mucho con los convoyes. La gente se muere de hambre en estos momentos. Dijo de forma sincera, pero con cierto tono de enojo, no ante su compañero, pero sí ante los alemanes. Primer ministro Clement Attlee, pensamiento. Otra realidad que está afectado al imperio. La falta de alimento es uno de los recursos que más ha estado importando al imperio y el que más ha estado golpeando en lo civil y militar. La rebelión de la India ha hecho que prioricemos las tierras agrícolas y alimentos de allí, desviándolas a las islas. Pero las consecutivas derrotas en África y el constante acoso de los submarinos alemanes ha hecho más difícil que el alimento llegue a las islas. Ya hay un censo de al menos 2000 personas muertas por el hambre y al menos, algunos casos de violencia por la evidente falta de comida o el extremo raciocinio del mismo, y eso ha ocurrido en estos 3 meses. Pensó amargamente. Primer ministro Clement Attlee. La mejora del sonar ahora sería un excelente momento, si no fuese que estamos más preocupados por el tema aéreo. Se lamentó y era lo único que de momento era válido lamentarse, ya que los informes se hablaba de que los convoyes cada vez están siendo destruidos aún mucho más que antes, aún con la escolta de los barcos restante de la flota británica. Lo que apuntaba que el Reich buscaba matarlos de hambres antes de invadirlos. Aunque la estrategia alemana era muy diferente de este pensamiento, más sin embargo, de forma pragmática el fin era el mismo. El primer ministro y los militares presentes ya sabían que sus defensas, la estrategia del general Brooke, ya estaban al poco de completarse, pero un aumento de las defensas en la parte este de las islas y unas cuantas defensas de interiores no vendrían mal en este tiempo ganado para persuadir o causar serias bajas a los alemanes, ya que no se sabe qué día y qué hora invadirán los alemanes y sus aliados. Más aún, no saben qué cantidad de ellos vendrán. Final del capítulo. Espero que les haya gustado. Les mando un gran saludo.